¿Cuál es el análisis que tienen después de la reunión que tuvieron con el ministro? Bueno, fue una reunión muy positiva, un diálogo muy abierto. El ministro nos transmitió la posición que está adelantado sobre la interpretación que el Gobierno Nacional hace de la aplicación del DNU. Entiende igualmente la posición de las escuelas que respetan a la autoridad de Contralor inmediata, digamos, que nos regula, pero lo que solicitó específicamente es que los padres que decidan no mandar a sus hijos a los colegios y hacerlo desde la lógica de la virtualidad, de la misma manera que los trabajadores que opten por eso, pueda respetarse su voluntad, cuestión que nos parece razonable y así lo promoveremos en el ámbito de las escuelas. Después, también del mismo modo, aquellos colegios que optaran por no respetar el DNU, el ministro nos ha dicho que por respetar el DNU va a brindar su apoyo, sin perjuicio de lo cual nosotros reiteramos nuestra interpretación respecto de que los colegios somos administrados de las jurisdicciones y como tales no debemos reportarnos a la autoridad inmediata y a lo que resuelva la autoridad inmediata, que es la Dirección General de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la propuesta concreta que por su parte le ofrecieron o le vinieron a plantear al ministro de Educación? No, nosotros no vinimos con una propuesta, respondimos a un llamado del ministro. A ver, hay que ser justo y contar que con el ministro, desde que inició la pandemia, venimos teniendo encuentros frecuentes, periódicos, donde él escucha las necesidades de las escuelas y nosotros también escuchamos las necesidades que nos plantea el Gobierno Nacional. Si hay algo que ha demostrado la pandemia es que se presenta con escenarios que son muy dinámicos, muy inestables, complejos y altamente demandantes, y eso exige un nivel de diálogo fluido, que es el que tratamos de mantener siempre con el ministro y que siempre ha sido así tanto con él como con su equipo. Ahora, ¿cuál es la situación que tienen? Esto de aquellos que quieran presencial y aquellos que quieran virtual. Es un momento de ser muy responsables. Nosotros tuvimos una muy buena reunión con el ministro de Educación, donde en realidad hay una preocupación y creo que es responsabilidad de toda la sociedad tener serenidad. Esto es muy importante, serenidad y seriedad. En este pedido que hacemos de tener serenidad y seriedad, queremos decir que los colegios privados no fuimos presionados, no somos presionados. Al contrario, estamos trabajando muy bien desde el año pasado con el Ministerio de Educación y también expusimos la necesidad y las problemáticas que tienen las escuelas de gestión privada. Pero en este marco de tanta preocupación para las familias, queremos llevar tranquilidad, queremos llevar seriedad y que también se trabaje con datos objetivos, que se trabaje con evidencia y que todos realmente nos pongamos a pensar y a trabajar sobre esta pandemia tan difícil que estamos viviendo y que desde las escuelas no tenemos que profundizar la preocupación a las familias. Ahora, ¿cuál es la situación que tienen con respecto a aquellos docentes de educación privada que no quieren asistir por miedo o por distintas cuestiones, como por ejemplo el cumplimiento del DNU presidencial, con respecto a la actitud que tienen los dueños de las escuelas privadas? Bueno, en relación a eso estuvimos hablando, el ministro nos pidió que tratemos de comprender esas situaciones, tanto, como bien decía Edgardo, de las familias que deciden no enviar a sus hijos a la escuela por temor, etcétera, más allá de los alumnos que están dispensados, y también con los trabajadores, con lo cual le dijimos que es entendible esta situación en este marco donde hay una situación de judicialización en la ciudad de Buenos Aires y la preocupación está. Bueno, el hecho que ustedes hayan dicho que los niños tienen que estar en clase, en algún sentido, es tomar posición sobre la cuestión. Nosotros consideramos, y el Ministerio también considera, de que la educación es una prioridad. Un decreto presidencial. Sí, por supuesto. La educación consideramos que es prioridad y realmente creo que todo el sistema educativo y creo que toda la sociedad argentina valora la educación y debemos valorar la presencialidad. Esto está claro, nosotros tenemos también normas, estamos en una situación muy complicada a nivel pandemia en el país, Bueno, y creemos que es un... La pandemia no contagia.
Digamos, para ustedes el colegio no contagia. Nosotros decimos que las escuelas son lugares seguros y no lo decimos nosotros. Ustedes saben que la actividad escolar es una actividad fuertemente protocolizada. Nosotros estamos cumpliendo protocolos que hemos consensuado. Las 24 jurisdicciones de la Argentina son protocolos muy estrictos y que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la mitad de la educación está funcionando porque hay burbujas, hay semipresencialidad. En la ciudad de Buenos Aires es optativo esa cuestión, pero creemos que la escuela es un lugar seguro. Ahora, que hay un momento, y es un momento complicado de la pandemia, por supuesto que sí. Creemos que como sociedad todos tenemos que trabajar en conjunto para solucionar este tema. Haciendo un balance con la reunión del ministro. Existen evidencias empíricas, yo ahora respondo a lo que me decías, pero a lo que nos preguntaban. Existen evidencias empíricas contundentes respecto de esto que decía Martín, de que la escuela es un lugar seguro. En eso no hay diferencias ni siquiera entre la ciudad y la nación. La realidad es que el propio ministro Trota ha hecho público de que menos del 2% de los docentes han tenido contagios y menos del 1% de los alumnos han tenido contagios. Y estas estadísticas... En otro momento de la pandemia. Bueno, estas estadísticas en la ciudad también van en el mismo sentido y hay estadísticas internacionales en este sentido. La realidad es que si sigue existiendo una circulación libre de 6 a 20, nosotros creemos, por esas evidencias empíricas, que el lugar más seguro donde pueden estar los chicos es en las escuelas, porque si no sería presumir que van a estar encerrados y no van a estar circulando, siendo que existe la libre circulación con el límite solamente puesto sobre el transporte público, pero difícilmente esa circulación comunitaria se limite si verdaderamente está abierta y es libre. Entonces, la posición particular de las asociaciones es que nosotros creemos que el lugar más seguro, en una lógica de circulación abierta, comunitaria y libre, creemos que el lugar más seguro son las escuelas porque tienen los protocolos más rigurosos y más efectivos de todas las actividades. Y cualquier otra actividad... ¿Esta reunión no piensan acatar el cierre de las escuelas privadas? No, ese punto no es que nosotros tenemos que acatar, ¿no? Nunca fue un planteo del ministro de si nosotros vamos a acatar o no, porque no nos corresponde a nosotros acatar. Los fallos encontrados le corresponde acatarlos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que el DNU, al estar cuestionado judicialmente y tener fallos encontrados que son opuestos, que en realidad esos fallos le ordenan al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no a los colegios, que es lo correcto, porque la competencia es del jefe de gobierno de aplicar las políticas públicas que se definan en materia de educación. Entonces, ¿hay escuelas privadas podrían adherirse al DNU si quisieran? Bueno, lo que nos pidió, en eso el ministro sí nos pidió que si algún colegio creyera adecuado adecuarse al DNU, que ellos lo van a acompañar. Lo que nosotros le explicamos es que nosotros tenemos que reportar a la autoridad inmediata superior. ¿Es verdad que hay colegios privados que le descuentan el día a los docentes que participaron? Nosotros... ¿Qué consta de esto? A ver, la realidad es que hay una normativa a ese respecto, pero lo que nos pide el ministro, que sin perjuicio de la normativa, opere la prudencia en esta condición de extraordinariedad que se vive. Y a nosotros nos parece absolutamente razonable. Como los papás que deciden no llevar a los chicos a la escuela, por ejemplo, Si hay, por una cuestión de salud. se los dije al inicio, sí. Te respondo la pregunta muy abiertamente. O sea, lo que nos pidió el ministro y nosotros accedimos. Y no te podría decir colegio por colegio porque no conozco la realidad de la relación empleador y empleado de cada colegio. No, en líneas generales te diría que no, que eso no ocurre. En líneas generales los docentes que están concurriendo a las escuelas están concurriendo por propia voluntad. Pero el ministro sí nos planteó su preocupación y la preocupación que surgía de los sindicatos de que se respetara la voluntad de los trabajadores, cuestión que ahora estamos haciendo pública a las asociaciones, que estamos de acuerdo con la posición del ministro y que se respete esa voluntad de los trabajadores de la misma manera que se respete, como creemos también que se está respetando, la voluntad de los padres. Y si un padre decidiera no mandarlo a la presencialidad, se le dé una alternativa de continuidad pedagógica desde la virtualidad. Claro. Busquemos consenso, busquemos no tirar ustedes como
medios de comunicación colaboren, no tiremos cifras, no revolvemos cifras, es un momento muy delicado, tiremos realmente evidencia y datos concretos y busquemos consensos. Para eso fuimos convocados acá. Es muy importante la búsqueda de consensos. Bien, ahí estaban, Lo encuentran.